Doctora, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala? Muy buenas noches, sí. Voy a dar inicio, por favor. Ok, está bien. Bien, voy a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de suturas y destrezas quirúrgicas. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean adquirir la clase grabada, material de estudios y certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. En un momento comenzamos a compartir. Bien, para que no existan problemas con la conexión, por el tema del video, voy a mantener igual apagada la cámara. Vamos a dar inicio al tema de suturas y destrezas quirúrgicas. Un tema muy bonito, ¿no? Que está enfocado a la parte quirúrgica y a los conocimientos básicos que se debe de tener. Bien. Em, ¿Qué subtemas vamos a desarrollar? Vamos a ver los materiales de la sutura, propiedades, indicaciones y selección adecuada, las suturas intradérmicas, subcuticulares, indicaciones y procedimientos, la reparación de heridas en áreas específicas del cuerpo como cara, manos y abdomen, los métodos de esterilización y mantenimiento del instrumental quirúrgico y el desarrollo de habilidades en el cierre de diferentes tipos de herida. Bien, comenzamos entonces primero por revisar los materiales de sutura, las propiedades, indicaciones y selección adecuada. Para esto vamos a tomar en cuenta estos flashcards que son muy bonitos, muy didácticos. No son míos, es del autor joven médico que lo publica en Instagram. Son muy bonitos, resumen bastante bien y de forma didáctica. Primero, pues, para realizar una sutura, obviamente necesitamos el portaagujas, que va a ser el que nos va a ayudar a poder maniobrar la aguja en la herida que vamos a suturar. Se llama portaaguja de Mayo Hegar. Otro nombre que también es portaagujas fuerte o pesado. Está marcado dentro de la categoría sutura y engrampado. Y en cuanto a la descripción, en la parte final, en la parte que se va a accionar, la característica es que tiene mandíbulas anchas, redondeadas en la punta, como vemos acá, es una porción redondeada, ¿no? Con un patrón estriado cruzado. También en algunas ocasiones inclusive tiene una pequeña ranura aquí al medio, se la podrán imaginar, de manera que pueda mejorar el agarre de la aguja, ¿no? ¿Qué uso se va a dar para esto? Sostener agujas grandes durante la sutura, ¿no? Entonces, el portaagujas de mayo es la clásica. Sabemos que normalmente vienen con esta porción en dorado en cuanto al instrumental, porque normalmente son de color plomo, ¿no? Todo el instrumental. Y para diferenciar un poco el portaagujas de forma directa, tenemos las anillas que van a ser doradas para poder nosotros diferenciar. Tenemos también, vamos a bajar esto para ver mejor. Tenemos también las portaagujas de Rider. Otro nombre que se le va a dar a esta es portaagujas ligero. De igual manera va a entrar dentro la categoría de la sutura y engrampado. Para realizar una descripción, si vemos este portaagujas va a tener mandíbulas más finas que van a ser usadas con insertos de carburo, como lo vemos, ¿no? ¿Qué uso se le va a dar? Normalmente puede sostener agujas de tamaño pequeño o intermedio durante la sutura.
Se usa también a menudo en las intervenciones que son vasculares porque requieren agarrar pequeñas agujas, ¿no? Dado el calibre de las arterias, de las venas. En cuanto a la descripción, nunca debe usarse para sujetar agujas grandes, porque para eso está el portaagujas de Mayo-Hegar, ¿no? La clásica. El tipo de intervención y profundidad de las heridas van a determinar también el tipo y el tamaño del portaagujas, ¿no? Entonces, normalmente y la que más se usa y que nosotros sabemos es esta, ¿no? El portaagujas de Mayo es la clásica, es la básica también. Bien. También tenemos el portaagujas de Craigwood. Este otro nombre se lo denomina portaagujas ligero o fino, que es prácticamente similar al anterior, al de Mayo-Hegar, pero más delgadito. Si nos damos cuenta, realizamos una comparación, ven que es un poco más grueso y aquí es un poquito más delgado y alargado, ¿no? Pertenece también a la categoría sutura y engrampado. En cuanto a la descripción, tiene una punta roma. Como vemos, de igual manera, es roma, estrecha con un patrón estriado cruzado en las mandíbulas, que tiene acá, ¿no? Este patrón rayado va a ser acá. En cuanto al uso, nos ayuda a sostener agujas de tamaño pequeño e intermedio durante la sutura, porque sabemos, ¿no? La anatomía delgada de la aguja, del portaagujas hace que se utilice con mayor facilidad en suturas más pequeñas, ¿no? Con agujas más pequeñas. También necesitamos las tijeras, ¿no? Para realizar una sutura porque tenemos que cortar los cabos del hilo. Entonces, la clásica tenemos las tijeras de mayor rectas. Otros nombres también son las tijeras de sutura porque son las más básicas. Está categorizado dentro de corte y disección porque también, bueno, en cuanto al corte, pues también puedes realizar corte de tejido, ¿no? Y la disección está también relacionada. En cuanto a la descripción, son tijeras rectas, fuertes, con hojas rectas. Como vemos, es una tijera como similar a la que conocemos, pero obviamente un extremo es un poco más triangular para poder dar la porción de cortar, ¿no? El uso prácticamente cortar las suturas. También más información que nos dan acerca de estas tijeras de mayor rectas es que se debe usar solo las puntas de la tijera al cortar las suturas. Rotarlas un poco también para visualizar el nudo o la longitud apropiada del extremo de la sutura. Esto si nos damos cuenta y utilizando un poco la imaginación, supongamos que en esta porción abierta están los hilos de aguja. Entonces, nosotros podemos manipular de manera que lateralicemos un poco, horizontalicemos la aguja y podamos ver los cabos juntos para realizar el corte, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto. Y estas serían las tijeras de mayor recta. También tenemos a ver, ¿dónde están esas? A tener más allá. También, obviamente, hay las tijeras de mayo curvas, que la única diferencia en eso es de que esta porción es curva, ¿no? Pues si no lo vemos más allá, creo que se pierde esa parte. También para la sutura necesitamos las pinzas de disección simple, también con diente. La pinza de disección simple es la clásica, ¿no? Esta nos va a ayudar a poder sujetar, como su nombre dice también, ya que está dentro de la categoría de sujeción y fijación, a sujetar el tejido que nosotros vamos a estar manipulando para realizar la sutura. Otro nombre que se lo denomina a esto son las pinzas de apósitos de Semken y las pinzas de disección recta sin dientes, porque esta, si vemos, no tiene diente. Describiendo un poco esta pinza, son pinzas de disección atraumáticas con estriado horizontal, como vemos acá, son horizontales de esta manera, en las puntas que va de fino a grueso. ¿Por qué dice traumática? Porque prácticamente nos está indicado que con este estriado horizontal no va a causar daño en el tejido, prácticamente solo lo va a sostener. Entonces, eso es algo muy importante porque en ocasiones tenemos que sujetar el tejido, pero tenemos que tener cuidado con no lastimarlo. En algunas ocasiones también es posible que no importe el tejido con tal de sostenerlo, pero hay otras estructuras que sí requieren de que sean traumáticas. El uso es para prender el tejido y aplicar los apósitos, ¿no? Y de igual manera nos ayudamos para realizar la sutura. Por otra parte, tenemos las pinzas de disección con dientes, y como su nombre le indica, con dientes van a tener dientes a este nivel. Otros nombres que se los da pinzas de disección de Semken y pinzas diente de ratón, la clásica, ¿no? La diente de ratón. Porque vemos cómo es acá. Es prácticamente una congruencia donde una parte de esta porción de la pinza es triangular y la otra es la figura contraria, sería prácticamente
una figura o un espacio para que pueda encajar el triángulo, ¿no? Espero que me deje entender. Entonces, de esa manera se da la pinza de dientes para poder agarrar el tejido más como a prensión, pero obviamente esto no va a ser atraumático, ¿no? Las puntas tienen dos dientes, en un lado y en el otro, los cuales se van a embonar cuando el instrumento se cierra. Embonar hace referencia a que va a ser congruente, ¿no? O sea, una porción de ese diente va a encajar tranquilamente con la otra porción del diente. Entonces se corresponden las figuras. Em, más información que sería esto, es importante asegurarse que los dientes estén alineados y funcionales antes de usar el instrumento, porque si no van a estar así, pues pierde su funcionalidad, no va encajar, ¿no? Y como ya habíamos dicho, pues estas sí van a ser traumáticas porque indudablemente al agarrar de forma más de empinzamiento por un triángulo, por la punta de un triángulo, pues van a causar daño en el tejido. También en algunas ocasiones se utilizan las pinzas de disección rusas, pero esto no es tan común, ¿no? De todas maneras lo vamos a mencionar. Estas, otros nombres son las pinzas de disección de Rocks, la categoría sujeción y fijación. La descripción son puntas redondas que van a tener un estriado radial, como vemos. Se usan normalmente para tejidos densos y también cuando para el cierre de heridas, ¿no? Aquí es algo. Otra prueba adicional. Por favor, los micrófonos habíamos dicho. En cuanto a más información de esta pinza, va a ser de uso común en cirugía ginecobstétrica. Entonces, esto ya está un poquito más enfocado, ¿no? A una especialidad. Las pinzas hemostáticas de coches rectas, ¿cuáles son? Es como si tuviéramos la punta de la pinza diente de ratón, pero en tijera. Porque si vemos, tiene esa correspondencia igualita, ¿no? Otros nombres también pinza hemostática de Kocher-Ochsner o de Rochester-Ochsner. La categoría es sujeción y fijación. La descripción, las mandíbulas tienen un estriado horizontal, como vemos acá, es horizontal. En las puntas hay dos y un diente grandes que embonan entre sí. Y aquí está la correspondencia que les decía, ¿no? Este es un triángulo que va a estar invertido y en este otro nivel va a haber espacio para que ese triángulo invertido tranquilamente pues enganche, ¿no? El uso se utiliza para sujetar tejidos duros, fibrosos y resbalosos como el músculo y la aponeurosis, porque estos tejidos, si nosotros lo haríamos con las pinzas de disección, pues no vamos a poder agarrar, ¿no? No vamos a poder, se va a resbalar. Mientras que con estas tenemos un enganche más potente, ¿no? Más información es importante asegurarse de que los dientes estén correctamente alineados para que funcionen de buena manera, ¿no? De buena manera. Eso es similar a lo de la pinza. ¿Qué más necesitamos aparte del instrumento? También necesitamos el hilo, pero para esto es necesario reconocer y saber qué tipos de hilo hay para saber cuál es el más adecuado, ¿no? De acuerdo al tipo de sutura, tenemos a los monofilamentos y a los multifilamentos, a los absorbibles, no absorbibles y a las orgánicas y sintéticas, ¿no? Son tres tipos diferentes de clasificación. En cuanto a los que son filamentos, es por el filamento, ¿no? Hay donde perderse. Absorbible, no absorbible por la capacidad de absorción y orgánicas sintéticas por el origen del hilo. El monofilamento, ¿qué ventaja tiene? Va a ser menos traumática, menos capilaridad, pero la desventaja va a ser que va a ser de difícil manejo porque solo va a ser un filamento como este, ¿no? El multifilamento, ¿qué características va a tener? Como vemos acá, tenemos más multifilamentos, ¿no? Se va a manejar de forma fácil, pero va a ser más traumática y va a tener mayor capilaridad. La capilaridad es de la referencia de que mediante el hilo pueda viajar secreciones, pueda viajar sangre, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho también de eso, qué tanto va a ser más cerrado. En cuanto a los absorbibles, la ventaja, ¿cuál es? No cuerpo extraño, mientras que la desventaja es la resistencia decreciente. Dentro de los no absorbibles, la ventaja es que asegura soporte y resistencia, pero la desventaja es que tiene mayor respuesta tisular. Entonces, por ejemplo, dentro de los no absorbibles, se puede usar para sujetar bien algunas estructuras, pero lo ideal sería que sean para estructuras externas porque va a tener mayor respuesta tisular y pues puede existir hasta dehiscencias, ¿no? Lo ideal sería de que este tipo de no absorbibles se pueda colocar en heridas que son superficiales de manera que llegue un momento donde se retire el hilo. Orgánicas, la ventaja, más económico, más fácil el manejo, pero la desventaja que tiene igual mayor respuesta tisular y menor resistencia.
Dentro de las sintéticas, tienen la ventaja es que es más resistente, menos respuesta tisular y la desventaja si es monofilamento, es difícil de manejar y anudar. Y es muy importante el tema del anudado, porque si tenemos dificultades, de nada va a servir que hagamos un excelente punto si al final no lo estamos anudando bien. Y aquí tenemos, ¿no? Materiales de sutura monofilamento, el polipropileno, el catgut simple, el acero, y dentro de los multifilamentos, el ácido poliglicólico, el poliéster y la seda. Y aquí tenemos esos, prácticamente. Entre algunas características que son importantes ver. Dentro de los no absorbibles, polidioxazona, polidioxanona, perdón, el origen va a ser sintético a partir del polímero de pedioxanona. Es absorbible aproximadamente en 180 días por hidrólisis, es color púrpura, es monofilamento, viene en calibres de 7 ceros a 2, entonces tiene bastante rango. La fuerza tensil es 70% a los 80 días y vemos que disminuye en 20% ya a los 42 días. Se usa normalmente para aproximar los tejidos blandos, cirugía general, oftálmica, gastroenterológica y cirugía plástica. El poliglecapron es sintético, es absorbible entre 90 a 120 días igualmente por la hidrólisis, color violeta incolora, monofilamento, viene calibres de 5 ceros hasta un cero. La fuerza tensil es de 60 a 30% a los 14 días y 21 respectivamente. Si nos damos cuenta, es menos, ¿no? Menos fuerza tensil y también disminuye bastante. Se utiliza igual para aproximación de tejidos blandos y tejidos de recuperación pronta, como ser gástrica, ginecobstétrica, eh, plástica, urológica, ¿no? En el caso de la ginecobstétrica serían en las cesáreas, pero los puntos de la piel, ¿no? Adentro no. El ácido poliglicólico es de origen sintético, absorbible aproximadamente 90 días por hidrólisis, es color violeta, multifilamento. Viene calibres de 8 ceros a 2. La fuerza tensil se va a mantener entre 14 a 21 días, y esto es algo importante. Y se usa en cirugía plástica, oftálmica, ginecobstétrica, episiografía, urología, también en la traumatológica, gastroenterológica, cierre general, ligaduras pediátrica y circular y cuticular, perdón, y no está indicado en tejidos que son cardiovasculares y neurológicos. El cátodo crómico es orgánico, es absorbible en aproximadamente 90 días por fagocitosis, marrón claro, marrón oscuro, es multifilamento, viene calibres de 6 ceros a 3, es óptima entre 14 y 21 días, se utiliza para cierre general, oftálmica, ortopédica, obstétrica ginecológica, episiografía, cirugía general, urológica, gastrointestinal, ligadura psicuticular, pero tampoco está indicada para cirugía cardiovascular y neurocirugía. El catgut simple, por su parte, es también orgánico, se absorbe en un tiempo menor, de aproximadamente 60 días por fagocitosis, es color más crema, amarillo claro multifilamento, viene de 6 ceros a 3 y la fuerza tensil es entre 7 a 14 días. Se usa para procedimientos de cirugía general, gastroenterológica, ligadura cuticular, pediátrica y cirugía general. El poliglactín es sintético, 90% ácido glicólico y 10% ácido láctico. Se absorbe en aproximadamente 90 días por hidrólisis. Es de color violeta, multifilamento, calibre de 8 ceros a 2. La fuerza tensil se va a mantener entre 14 a 28 días. Se utiliza de igual manera para la cirugía plástica, oftálmica, ginecológica, urológica, episurrafia. También para traumatológica y gastroenterológica. Sin embargo, no se va a usar también en la cardiovascular y neurológica, ¿no? El polipropileno es de origen sintético, la absorción es no absorbible, es azul, monofilamento, viene desde 10 ceros a un cero. Tiene alta seguridad, o sea, es alta en realidad la fuerza tensil porque asegura la aproximación de los bordes hasta su cicatrización. Los usos en estos sí se usan en cirugía cardiovascular y vascular, en cirugía general, en ginecológica, neurocirugía, gastrointestinal, ligaduras de tejidos, procedimientos. Se utiliza también con frecuencia durante la implantación de las válvulas cardíacas y procedimientos valvulares. Tenemos también hilo de acero. Este es sintético, no absorbible, el color es plata metálica, monofilamento y multifilamento torcido, viene de calibres de 1 a 5 ceros. La fuerza tensil es alta, permanece maleable baja corrosión, pero se utiliza para cierre torácico, cierre de esternón, procedimientos ortopédicos, incluyendo anclaje y reparación de tendones, ¿no? Al ser acero, pues obviamente es un hilo bastante grueso y tiene que ser
para estructuras que realmente requieren mucha atención. El de lino es orgánico, son de fibras vegetales del tallo de lino, no absorbible, es color blanco, la estructura es multifilamento torcido, viene calibres de 5 ceros hasta 3 ceros, fuerza tensil es alta. Su uso más generalizado es en la cirugía gastrointestinal, pero también es común en cirugía general, ginecológica, obstétrica, ligaduras en general, con el tiempo el tejido lo va a encapsular. El poliéster es sintético, no absorbible, color verde, multifilamento trenzado, calibres de 6 ceros a 5, fuerza tensil alta. Se utiliza en cirugía cardiovascular y vascular, en la general, ginecológica, en neurocirugía también, en la gastrointestinal, en la ligadura de tejidos y procedimientos. También se utiliza en la implantación de válvulas cardíacas y procedimientos vasculares para realizar anastomosis. Y dentro de los no absorbibles tenemos al nylon y el seda. El nylon, origen sintético, a partir de la poliamida 6.6, no absorbible, azul oscuro, azul, negro transparente, monofilamento, viene de 10 ceros a 2. La fuerza tensil es por acción hidrolítica y va perdiendo masa 10% al año. Para cardiovascular, cirugía general, cirugía plástica, microcirugía, cirugía torácica, gastrointestinal, cirugía general, urología, traumatología, cuticular, etcétera. Entonces, depende mucho también, ¿no? De la patología por la cual se está pasando el paciente y con qué finalidad nosotros queremos realizar el cierre con ese hilo. En cuanto a la seda, es orgánico, de capullo de gusano de seda, no absorbible, azul negro, multifilamento retorcido, 8 ceros a 7 ceros, fuerza tensión es alta. Se utiliza para las mismas que la habíamos mencionado, y aquí incluimos la cirugía dental. Y no está indicado en urología, porque va a favorecer la formación de cristaloides, y eso hay que tenerlo en cuenta. También es importante revisar las agujas, ¿no? Porque las agujas son las más importantes para realizar la sutura. Entonces, tenemos las partes de la aguja, bueno, va a tener un radio, va a tener una punta, la longitud como tal, el diámetro, ¿no? Puede ser un cuarto de círculo, que sea unos 90 grados, 3/8 de círculo, que sería 135 grados, medio círculo, que sería 180, o 5/8 de círculo, que sería 225 grados, ¿no? Ahora la punta puede ser ahusada, que va a ser este el diseño y el patrón de corte, la punta recortante, que sería triangular, el corte convencional, que es más o menos triangular de igual manera, pero está invertido, ¿no? La punta roma, que simplemente va a ser más puntiaguda, el cuerpo redondo, punta cortante, que va a ser diferente en el cuerpo redondo, pero tenemos una punta diferente, espatulada, que va a ser como si fuera, su nombre lo indica, como una espátula, ahusada, punta cortante premium, que esta ya va a ser un poco más de más nivel, ¿no? Tamaños de la sutura, pues de menor diámetro, ¿no? Va a ir quitándose los ceros en 11 ceros cuando utilizaría, por ejemplo, en una cirugía de neurocirugía. 10 ceros, 8 ceros, microvascular y cardíaca, estamos hablando desde los 10 ceros hasta los 2 ceros. Neurocirugía, microcirugía oftálmica, cirugía plástica reticular hasta 4 ceros, la plástica reticular hasta los 2 ceros, la cirugía general o ginecológica obstétrica sí son bastante gruesos, ¿no? Entre 2 ceros hasta 1. Y de ahí para adelante ya en suturas de retención. Es importante elegir el tipo de sutura y el retiro de puntos. Por ejemplo, en los párpados normalmente usamos nylon 6 ceros porque son tejidos delicados y se retiran en los adultos entre 3 a 5 días y en los niños también. Para el cuero cabelludo también usamos lo mismo, pero el retiro puede ser mayor, entre 5 a 10 días, y en niños entre 4 a 10 días. Pero acá en el cuero cabelludo ya es un nylon de 0 a 2 ceros. En cuanto a la nariz, 4 ceros. En adultos se retira en 4 a 6 días y en niños 3 a 5. Cara y frente también nylon 5 a 6 ceros. Se retira en el mismo tiempo que la nariz en adultos. En la lengua se podemos usar el Bicril. En los labios en nylon, igual 4 ceros, entre 4 a 6 días en adultos. Niños en 4 a 5 días se da el retiro. En tronco y abdomen nylon también, pero 3 ceros y 4 ceros porque son más gruesos, ¿no? Se puede retirar en un adulto entre 7 a 12 días y en niños de 7 a 9 días. Por otra parte, aquí las orejas, nylon 4 a 5 ceros, retiro en adultos 4 a 5 días y niños 3 a 5 días. El cuello, nylon 4 ceros, adulto 3 a 4 días, niño
3 a 4 días también retiro. En la espalda, nylon 3 ceros. En adulto se puede retirar hasta los 14 días y en niño 13 días. Miembro superior, nylon 4 ceros, adulto entre 8 a 10 días se puede retirar y en los niños de 7 a 9. En los pulpejos de igual manera en 4 ceros y a un tiempo similar, ¿no? De retiro. Si, por ejemplo, hay alguna cirugía al nivel del aparato reproductor masculino, en el pene, por ejemplo, el nylon 4 ceros, en adultos se retira entre 7 a 10 días y en niños de 6 a 8 días. Para miembros inferiores, nylon 3 ceros, retiro en adultos de 8 a 12 días y de niños 7 a 10 días. Y en los pies, nylon 4 ceros, retiro en adultos de 10 a 12 días y niños de 8 a 10 días. Estas suturas, pero también nos estamos refiriendo específicamente casi en todo el nylon, porque es superficial, ¿no? Como hemos visto, es no absorbible y pues se requiere retirar. Acá prácticamente tenemos similares en cuanto a los no absorbibles, los absorbibles, el tiempo también de gradación que tienen. Por favor, los micrófonos apagados, habíamos dicho. Bien. Por ejemplo, se dan, vamos a indicar en suturas cutáneas, en ligadura de vasos, en suturas cutáneas precisas, sutura tendinosa, intradérmica, perdón, tendinosa en nylon, en el polipropileno, en la sutura intradérmica y tendinosa, y en las absorbibles en la poligratina y ácido poliglicólico, en las subcutáneas y ligaduras. La polidioxanona en las suturas de piel y las subcutáneas. Aquí lo tenemos similar el tiempo de retiro. Ahora vamos a las suturas intradérmicas, subcuticulares, indicaciones y procedimientos. Y prácticamente aquí vamos a ver todas las suturas, ¿no? Primero las discontinuas, el punto simple. Material no reabsorbible entre 3 a 5 milímetros. Es aplicable donde hay un exceso de tensión, distancia aproximadamente 10 milímetros, ¿no? Punto simple, prácticamente. Si nos damos cuenta, la aguja entra por acá, hace una vuelta y ya está. Punto simple con nudo invertido, aproxima planos que van a ser profundos. El nudo va a quedar enterrado. Tenemos un borde de salida y un borde de entrada. El punto colchonero vertical. Este puede ser para cutáneo o subcutáneo con un material no absorbible. El trayecto profundo es de 7 a 8 milímetros y el superficial 2 a 3 milímetros, como vemos, ¿no? Es una vuelta que se da. Atraviesa el tejido 4 veces, pero en la misma línea y va a producir menos eversión que el horizontal. La vascularización también va a ser mejor. El colchonero horizontal son para heridas con mucha tensión. Previene la dehiscencia de suturas. Inicialmente, el inicio es a 3 a 5 milímetros y finaliza a los 5. Son más resistentes que las simples, producen mayor eversión y una cicatriz más evidente. Se aconseja utilizar en zonas donde haya mucha tensión y desgarra también menos los tejidos. El punto colchonero semienterrado es un poco para hacer en una herida en forma de V, ¿no? Si nos vemos acá, porque va a reducir la posibilidad de la necrosis vascular y es una sutura de 3 puntos de ida y vuelta. Tiene que agarrar también esta posición, ¿no? Dentro de las continuas tenemos el punto continuo simple, que es dificultad para ajustar la tensión, no va a proporcionar adecuada eversión. El nudo nudo inicial al extremo del hilo, ¿no? Tiene que haber este nudo. El punto continuo bloqueante son para heridas de gran tensión, el material no reabsorbible y el hilo de salida por dentro del bucle. Eso es prácticamente maniobrando con un bucle. El punto continuo intradérmico es para suturas sin atravesar la piel. Refuerza con suturas adhesivas y es buen resultado estético. Y a ver, por ejemplo, les pregunto algo clásico y característico. Si me pueden responder por el chat, ¿para qué tipo de suturas o en qué especialidad se utiliza más este punto continuo intradérmico? A ver si alguien quiere responder por el chat, si alguien se anima. La pregunta es, ¿para qué tipo de especialidad o en qué situación específica puntual, es una nomás, clásica, se utiliza el punto continuo intradérmico? A ver, ¿alguien quiere participar? Es algo claro, ¿no? Es algo bastante deducible. Tiene buen resultado estético. Entonces, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para el cierre de la cesárea. Se utiliza para eso. Normalmente este es el punto continuo, este punto continuo intradérmico se utiliza para realizar el cierre de la piel
en la cesárea, sobre todo cuando se hace em, tipo Fan Steel, la herida, ¿no? La incisión. Entonces, es lo más estético, sin embargo, también es difícil de realizar porque los movimientos y la parte de agarrarlo, el tejido, va a ser por dentro y tiene que ser como hacer una víbora prácticamente, tiene que ser equidistante a tanto en ese mismo borde de la herida como con la continua. Tiene que ser también al mismo nivel. Entonces, si bien es más difícil, se ve más estéticamente bien porque prácticamente por dentro estamos cerrando la herida y se va a notar solamente una línea y los puntitos a los costados. Otros tipos en cuanto a, o sea, dentro de las suturas como tal, a veces se utilizan adhesivos tisulares. Estos para heridas sin resistencia, siguiendo las líneas del Langer, que es muy importante, es un adhesivo tópico y no necesita retirar puntos, ¿no? Las grapas, pues normalmente ya no se utiliza ahora, no penetra completamente la piel, tiene elevada resistencia a la dehiscencia y no debe aplicarse en heridas profundas. También tenemos los puntos de aproximación, son cintas de papel poroso adhesivo, cintas lineales y superficiales con poca tensión, tiene un mecanismo poco invasivo, ¿no? Ahora revisamos la reparación de las heridas en áreas específicas del cuerpo, cara, manos. Un estudio en cara específicamente, ¿qué nos indica en este texto? Las heridas de cara y piel cabelluda se consideran en conjunto por su proximidad, pero tienen diferencias importantes en cuanto a su reparación. Las heridas faciales, lo que incluye la frente, son las más aparentes desde el punto de vista estético de todas las heridas y por lo tanto van a requerir una valoración cuidadosa de la técnica meticulosa de la reparación, porque obviamente estamos suturando en cara, tiene que quedar bonito. El médico de urgencias puede reparar la mayor parte de las heridas faciales, pero recomienda la valoración del especialista cuando los aspectos técnicos del cierre van a rebasar, ¿no? Las capacidades. Las heridas de la cara pueden ser avulsiones de los tejidos que puedan repararse primero en la sala de operaciones y después aplicarse colgajos e injertos, perdón. Hay principios comunes de la reparación de heridas faciales y de la piel cabelluda. Como cualquier herida, es importante limpiar, ¿no? Primeramente, retirar cuerpos extraños si es que hubiera. Se van a debridar al mínimo los bordes cutáneos por la excelente irrigación de la cara. Los tejidos que parecen no viables a menudo se van a recuperar y cicatrizar. En heridas pequeñas, menos de 3 centímetros, suele ser adecuada la infiltración del anestésico local a lo largo del borde de la herida. Sin embargo, la infiltración puede distorsionar también la anatomía y ocultar la alineación de los bordes de la herida durante la reparación. Una alternativa es inyectar anestésico, ¿no? Varios milímetros al borde de la herida para que pues disminuya también un poco la hinchazón y el paciente no sienta la sutura. Otra alternativa es realizar bloqueos nerviosos regionales, esto para heridas más grandes. Para el cierre de piel se va a recomendar monofilamento no absorbible. Otra alternativa es sutura rápidamente absorbible y los pegamentos císticos para su uso en las ubicaciones selectas. Mucosa, capas musculares aponeuróticas se van a cerrar con también material de sutura absorbible. Si queremos nosotros disminuir la cicatrización, normalmente colocamos suturas percutáneas sobre la cara entre 1 a 2 milímetros del borde de la herida, con un intervalo entre 3 a 4 milímetros y con inversión de los bordes. La sutura de la mucosa se lleva entre 2 a 3 milímetros de los bordes de la herida con un intervalo de 5 a 7 milímetros y con tonos superficiales, de manera que solo va a incluir la mucosa y no el músculo ni la aponeurosis subyacente, porque debemos de cerrar por planos. Para el tratamiento de heridas faciales también recomendamos algunas veces el uso de las lupas quirúrgicas porque precisan, ¿no? Para poder colocar mejor el material de sutura y alinear mejor los bordes de la herida. La mayor parte de las heridas faciales son superficiales y pueden curarse con una sola capa con material de sutura percutánea. Ahora, en el caso del abdomen, ¿qué tenemos? Ese es de un estudio igual. Vamos a ver solamente lo importante, ¿no? El cierre de la pared abdominal, pues es un procedimiento que con mayor frecuencia se realiza, ¿no? Es algo de rutina. Entonces, los principales desenlaces cuando se trata de elegir el tipo de cierre de la fascia abdominal son la dehiscencia de herida, que es lo clásico, ¿no? Aquí está. La infección del sitio operatorio, superficial y profundo, y el dolor posoperatorio como desenlaces tempranos y eventuación y formación de granuloma cuerpo extraño como desenlaces tardíos, ¿no? Los tipos de sutura más comparados de absorción lenta, polidioxanona,
son los usados. Bueno, comparados con los, perdón, los tipos de sutura más comparados en los estudios son los absorbibles de poliglactina con los no absorbibles polipropileno versus las suturas de absorción lenta que habíamos dicho, la polidoxanona. Esto en cuanto a la técnica se van a comparar los puntos continuos y los puntos separados. En los resultados se muestran que hay un beneficio del uso de las suturas no absorbibles para prevenir la eventración como uno de los principales desenlaces en todos los estudios. Y esto encontró una disminución del riesgo de presencia de la hernia incisional de 32%. También estos resultados tienen concordancia biológica porque las suturas no absorbibles tienen la fuerza tensil hasta que el proceso de cicatrización de la fascia ya se haya completado, ¿no? Sin embargo, la sutura no absorbible tiene mayor índice de complicaciones tardías por la formación del granuloma en el cuerpo extraño y dolor postoperatorio prolongado. Además de la separación de resultados, son claros en mostrar que no solo en las suturas con puntos separados es más dispendiosa. Entonces, lo que no queremos es que pase esto, ¿no? Por eso debemos de realizar una buena sutura, unos buenos nudos y tomar en cuenta múltiples habilidades que lo vamos a ir desarrollando más después. Ahora vemos los métodos de esterilización y mantenimiento del instrumental quirúrgico, que es la esterilización, destrucción y eliminación de todos los gérmenes patógenos, incluidos las esporas. Sabemos que hay muchos microorganismos que se reproducen mediante sus esporas. Y si bien se eliminan los microorganismos como tal, las esporas son igual una fuente de contaminación. Los métodos de esterilización se van a ir dividiendo, los métodos físicos y los químicos. Los físicos son el calor húmedo, el calor seco, la radiación ionizante, los rayos gamma. El método químico, entre los métodos químicos, el óxido de etileno, el butadieno activado y el peróxido de hidrógeno. En cuanto a los métodos físicos, el calor húmedo vapor a presión, que es el autoclave prácticamente, ¿qué es? Es la formación de vapor saturado a presión. Es el más eficaz para destruir toda la vida microbiana. Van a intervenir tres factores, el calor, la humedad y la presión. Estos van a desnaturalizar y coagulan las proteínas de las bacterias. Las temperaturas del autoclave son 121 grados por 15 a 20 minutos a una atmósfera y 132 grados centígrados por 5 a 10 minutos a 2 atmósferas. Si nos damos cuenta, es más allá del punto de ebullición del agua, ¿no? En cuanto a las ventajas, es el medio más fácil, seguro, económico, no va a dejar residuos en los materiales y el tiempo de exposición es más corto que otro medio. Algunos inconvenientes es que los materiales a esterilizar deben estar limpios, sin grasa ni aceites y no deben alterarse por el calor. Los ciclos se pueden adaptar al material que se introduzca y en ocasiones no se produce un buen secado del material. Esos serían algunos inconvenientes. Dentro del calor seco, el pupinel, su acción va a producir una activación o coagulación lenta de la proteína bacteriana por quemadura. Se precisan temperaturas muy altas y gran tiempo de exposición para lograr una correcta esterilización. Las temperaturas que funcionan en estos esterilizadores van a ser 160 grados centígrados por 2 horas a 2 atmósferas o 180 grados centígrados por 1 hora a 1 atmósfera. Se deben utilizar indicadores de esterilización específicas, ¿no? Para estos equipos, porque algunas ventajas van a ser que van a permitir la esterilización de ciertos materiales, pero no lo pueden ser por otros medios, como por ejemplo los aceites, los poros o los artículos de vidrio. Evita también la oxidación del material metálico y eso es algo muy importante porque va a evitar el desgastar el material, ¿no? También requiere un mínimo tiempo de exposición del material y la sobreexposición puede dañar el temple o el corte de los materiales metálicos. Y aquí es donde tenemos el inconveniente, sobre todo, por ejemplo, en las tijeras, ¿no? Radiaciones ionizantes, los rayos gamma. La energía térmica o química producida por la ionización es utilizada para la esterilización del material. Algunas ventajas: penetra la mayoría de materiales con buenos resultados, es únicamente comercial. Y entre los inconvenientes, el material esterilizado por este medio no puede reesterilizarse con óxido de etileno. Es a tomarlo en cuenta, ¿no? Por los métodos químicos, tenemos al óxido de etileno. Este agente químico va a destruir los gérmenes esporulados, y eso es muy importante, porque interfiere en el metabolismo proteico natural y los procesos reproductores. Entre las ventajas, es un sustitutivo eficaz cuando los artículos no deben ser esterilizados por el calor y entra de forma total en el material poroso. Esto es muy importante porque va a penetrar todo. Es anticorrosivo, por lo cual no va a deteriorar el material metálico y eso es algo muy bueno.
Entre los inconvenientes, todo producto que absorbe el gas durante la esterilización precisa un periodo de aireación. Y esto es mayor en función de la porosidad. Esto para poder eliminar el gas, ¿no? Porque estamos utilizando un agente químico. Las frecuentes esterilizaciones van a aumentar la concentración de residuos totales de gas en el material poroso. Y si no es eliminado inmediatamente, va a producir vesículas y quemaduras al contacto con la piel. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en seguridad. Además de irritar las mucosas. Ahora, el glutaraldehído activado, la solución acuosa al 2% de dialdehído activado, solución Cidex, tiene una acción esporicida. Va a actuar sobre el material durante 10 horas. Las ventajas es que va a ser anticorrosivo, no va a manchar, no va a dañar el material, no es absorbido por los cauchos ni por los plásticos y es efectivo cuando existen mucosidades o jabón. Los inconvenientes es que el material a esterilizar debe estar totalmente limpio, sin residuos de nada, ni siquiera sangre. Debe enjuagarse el material en agua estéril antes de su uso. La esterilización por gas plasma, peróxido de hidrógeno, es una esterilización a muy baja temperatura. La difusión del peróxido de hidrógeno de plasma ejerce una acción biácida, perdón. La ventaja va a ser que no es corrosivo, va a ser rápido, el material termosensible puede utilizarse, no va a tener residuos tóxicos y los inconvenientes son que tiene que tener un embalaje especial. No es apto para líquidos, ni para ropa, ni para celulosa. Y bueno, ahora vamos a ver un video que es un poco larguito, pero es muy interesante ver todo el proceso de la esterilización, todo lo que conlleva. Vamos a ver.
Bien, es todo un proceso, ¿no? Como hemos podido ver desde el inicio hasta que pueda llegar hasta entregarse inclusive en quirófano. No olvidemos que las cintas testigo son esas cintas que se va a colocar en el material para que indiquen que realmente se ha realizado la correcta esterilización, ¿no? Bien, pasamos ahora al desarrollo de habilidades en el cierre de diferentes tipos de heridas. Para esto vamos a ver que tenemos objetivos de buena sutura, ¿no? Porque es primordial que una sutura logre la coaptación correcta de los tejidos involucrados para que sea óptimo, de manera que cicatrice en el menor tiempo posible y además esta coaptación debe ser completa y cuidadosa, ¿no? Además, el resultado tiene que ser estético de la cicatriz. Para conseguir esta buena sutura hay una serie de consideraciones esenciales. Primero, el tipo de sutura. Intentar emplear de menor calibre posible y la aguja más delgada sin exponer a que los puntos se rompan, ¿no? Utilizar el instrumento adecuado, manipular cuidadosamente el material quirúrgico, cerrar por planos. Esto es algo clave, ¿no? Evitar los espacios muertos, es lo que no se quiere. No se puede poner un punto simple porque hay varios espacios y ya no, porque vamos a tener aquí espacio muerto que luego se van a cruzar y va a ser en vano. Es preferible cerrar por puntos, primero este plano y luego ambos, si es que tienen la conexión, se cierran nuevamente. Si el punto no se dan si los puntos no se dan correctamente en profundidad, pueden quedar estos huecos que también pueden aparecer colecciones subcutáneas de líquido seroso, hemático y purulento. Hay que suturar de la profundidad a la superficie y es preferible emplear en planos profundos materiales absorbibles. Y en planos superficiales, suturas monofilamentos no absorbibles porque producen menos reacción. La versión de los bordes de la herida, es decir, ligeramente elevados, para que la retracción natural de la cicatriz haga que se quede en la herida plana, ¿no? O sea, debemos de hacer que esté un poquito sobresaltado los bordes porque indudablemente todavía ese tejido va a tender a expandirse. Si los bordes van a estar invaginados, pueden abrirse la herida o producir una depresión que se va a acentuar con el tiempo y va a dar una cicatriz anómala. Una de las claves para conseguir una correcta versión es introducir la aguja formando un ángulo de 90 grados. Esa es la clave. Introducir con este ángulo con el plano cutáneo para que el recorrido del hilo pueda ser anudado y eleve la piel. Alejarse suficientemente de los bordes para que la vascularización del tejido no se comprometa. Eso es algo importante. También tradicionalmente se describe la regla de las 3X. Equidistante, la distancia entre el punto A, entre los puntos, que sería eso el punto A. Equipenetrante, la distancia de la superficie de la herida al fondo, que esta sería B, y la equilibrada. La distancia entre el orificio de entrada y el de salida es el punto C. Es decir, que la longitud de estos tres debería ser igual. Debemos de tratar que sea igual. Este hipotético punto se denomina punto cuadrado y es hipotético ya que durante la intervención de la cirugía menor no podemos hacer geometría, ¿no? Poner el número de puntos suficientes para cerrar la herida sin que queden zonas dehiscentes y al mismo tiempo no poner demasiados puntos de manera que comprometa la vascularización de la zona. Hay que ser objetivos en esto, ¿no? Evitar la tensión de la herida. Cerrar una herida a tensión disminuye la vascularización de sus bordes, incrementando los problemas de cicatrización y el riesgo de la infección. El nudo debe contener la sutura sin llegar a estrangularla. Siempre que sea posible, coincidir con las líneas de mínima tensión o el cutánea o las del Langer, ¿no?
La técnica de sutura, ¿cómo sería? Giro de la muñeca con el instrumental, con el portaagujas que ya hemos visto. Con la pinza de disección, sutura con aguja de sección triangular. Aprovechar el recorrido de la aguja y hacer una equidistancia entre puntos. Promediar primer punto a mitad de la distancia y sucesivos a la mitad de las mitades, ¿no? Aquí vemos. Uso del material que habíamos mencionado. Y aquí tenemos las tres: equidistante, simétrica y equipenetrante. Errores frecuentes en la sutura: dejar los nudos muy próximos a la línea de incisión, los bordes que están mal enfrentados, es decir, enfrentar es unir, ¿no? Los bordes. Dejar espacios muertos donde pueden acumularse hematomas y seromas, pudiendo producir colecciones que se pueden infectar. Invaginación de bordes, que serían los bordes demasiado invertidos también. Para la tracción de la piel, el instrumental atraumático para la piel, presión mínima necesaria para no marcar, no tener tensión en dedos ni manos, marcar solo cuando sea necesario y si es que se traumatiza la piel, evitar dar punto en esa localización porque va a haber un desgarro. Otra situación importante que es muy frecuente tomar en cuenta es el lavado de manos, ¿no? Tanto el clínico como el quirúrgico. Antes de realizar una sutura, por ejemplo, una sutura menor, puede realizarse el lavado de manos clínico y utilizarse los guantes, pero es indudable que cuando se realicen cirugías mucho más mayores y todo, pues tiene que darse un lavado de manos quirúrgico completo, ¿no? Tomando en cuenta todos los pasos, las 3 veces que se debe de hacer con espuma el jabón, tener en cuenta que se deba de lavar las uñas entre los pulpejos de los dedos y también la regla de los tercios, ¿no? Donde primeramente se va a lavar hasta casi los 2 tercios del brazo, luego hasta los 2 tercios y luego solo la parte de la muñeca, ¿no? Vamos siempre de medial a, bueno, de proximal a distal en este caso, ¿no? Tomar siempre en cuenta esos principios, los principios de asepsia, antisepsia, del centro para afuera, de arriba a abajo, como ya hemos dicho, del centro a la periferia, de distal a proximal, etcétera, ¿no? Entonces, esas características se deben de tomar en cuenta. Y bueno, aquí tenemos un pequeño video de una práctica real, tomando en cuenta todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Para hacerlo un poco más práctico a la clase y que no sea solamente diapositivas. Es un video cortito y lo vamos a ver. Material a utilizar. Solución hidroalcohólica. Seda no absorbible de 1,0 con aguja curva. Portaagujas, pinzas sin dientes y mango de bisturí estériles. Hoja de bisturí estéril. Contenedor de objetos cortopunzantes. Guantes estériles. Paño estéril. Almohadilla de espuma para sutura con incisiones. Apósito estéril. Procedimiento. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos y preparación del campo estéril. Puesta de guantes estériles. Colocación de la hoja de bisturí en el mango del bisturí. Apertura de la seda. Colocación de la aguja en el portaagujas a 1/3 de distancia del mandril, dirigiendo la punta de la misma hacia el lado izquierdo. Características a tener en cuenta antes de suturar. Procurar equidistancia entre los orificios de entrada de la aguja a la incisión y de la incisión al punto de salida. Disponer los puntos aproximadamente a la misma distancia entre ellos, anudándolos al mismo lado. No ejercer mucha tensión para no lesionar tejidos adyacentes.
Punto simple. Realizarlo de la zona más distal a la proximal respecto a la persona que realiza la técnica. Apoyar con las pinzas de disección para evitar realizar demasiada presión en los tejidos. Introducir la aguja y girar la muñeca. Desclampar la aguja del portaagujas. Agarrar la punta de la aguja con el portaagujas en el orificio de salida. Extraer la aguja girando de nuevo la muñeca. Nudo con el portaagujas. Dejar un cabo en el orificio de entrada. Rodear con el otro cabo 2 veces el portaagujas. Agarrar el cabo suelto. Apretar el nudo a un lado de la incisión. Repetir el procedimiento pero realizándolo en sentido contrario. Cortar los cabos. No dejarlos muy largos para que no se enganchen con los otros puntos. Una vez terminado el procedimiento, desechar la aguja y la hoja de bisturí en el contenedor de objetos cortopunzantes. Recoger el material. Retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Retirada de puntos. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos con solución hidroalcohólica. Puesta de guantes no estériles. Sujetar los cabos con las pinzas y traccionar ligeramente hacia arriba. Introducir el bisturí con la hoja hacia afuera debajo del nudo. Realizar un leve giro de muñeca hacia afuera para cortar. Tirar del punto hacia arriba con las pinzas para extraerlo. Retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos. Muy bien, con este video concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que les presento acá. Si es que hubiera alguna duda o inquietud, le escriben por favor en este momento al chat de Zoom. Muchísimas gracias por su atención. Bien, si es que no hay ninguna duda o inquietud, recordarles únicamente que tanto la clase grabada como el material y los videos lo pueden solicitar a la consultora, de igual manera si es que requieren la certificación de la clase de hoy. Bien, bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido un tema de su agrado y que con los videos hayamos podido acercarnos un poco a la parte práctica, eh, traspasando un poco la pantalla, ¿no? Bien, que tengan muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad.